en la mesa el presidente del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, a quien deseo expresar nuestro agradecimiento por acogernos aquí en su casa para esta presentación del libro y, por supuesto, al autor o coautor del libro, a Pedro Rivero, quien nos va a contar un poco el contenido del libro que acaban de editar. Bueno, yo diría que si escribir un libro es un orgullo, presentarlo es un honor para quien estima los libros como quien estima la libertad. Pero a la hora de presentar un libro, me pregunto algo relacionado con lo que decía Ortega y Gasset en su prólogo a la edición francesa de La rebelión de las masas, y decía algo así como que la obra de caridad más propia de nuestros tiempos es no publicar libros superfluos. Así que lo que debemos preguntarnos es si en esta ocasión estamos ante un libro superfluo. Contesto que no, que estamos ante un libro necesario. Pedro Rivero, junto con Jesús Sánchez y Regino Venegas, que son coautores del mismo, abordan desde la práctica de la gestión empresarial y la actividad docente e investigadora en la universidad factores sociales y medioambientales que determinan en qué medida un proceso empresarial puede ser considerado como sostenible. En palabras del propio profesor Rivero, este trabajo está orientado a ayudar en el desarrollo de una información sobre las capacidades de las organizaciones empresariales en materia de responsabilidad social corporativa empresarial, en sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales, que permita a la organización crear y mantener el valor en el corto, en el medio y en el largo plazo, a través de una información significativa y veraz que responda a los grupos de interés. La responsabilidad social corporativa empresarial consiste en la asunción voluntaria por parte de las empresas de responsabilidades derivadas de los efectos de su actividad sobre el mercado y la sociedad, así como sobre el medio ambiente y las condiciones de desarrollo humano. La responsabilidad derivada de la actividad empresarial es primordialmente económica y comprende, desde luego, el cumplimiento de las obligaciones legales, pero también, y esto es importante, requiere gestionar aspectos que las leyes no pueden determinar en todos sus detalles y todas sus implicaciones, aspectos como las condiciones que permiten el desarrollo personal en el trabajo, el respeto a los consumidores como clientes y como ciudadanos con derechos, la conciliación del trabajo y de la vida laboral, la vida personal, el trato imparcial a las personas en el medio laboral y profesional, el impacto de la actividad industrial en el entorno social y natural, las expectativas ciudadanas sobre la contribución de las empresas a los objetivos sociales en temas tales como seguridad, salud, educación, integración, etcétera, la I+D+I, la reputación corporativa, la transparencia informativa, la promoción y mantenimiento de la confianza de los inversores. Bueno, a este respecto, quisiera llamar la atención sobre el capítulo 4 y que comienza preguntándose cuál es el origen que le otorga esencia a las razones de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, revelándose la ética como el origen que le proporciona los basamentos primordiales. Como explica el profesor Rivero, el elemento fundamental de la responsabilidad social corporativa radica en la implantación dentro de la empresa de la ética empresarial, no como una parte más del negocio, sino como una forma, una actitud y un modo de hacer negocio mismo. En este sentido, también, las palabras de Gurría, el secretario general de la OCDE, tratan de mostrar cómo la ética empresarial, que deriva de la transparencia, la objetividad, la confiabilidad, la honestidad y la prudencia, es la esencia de las economías saludables y, por tanto, de las empresas socialmente responsables, reflejando la fortaleza de una economía de mercado al ser un indicador importante de su salud general. Y ya sin más, voy a dar la palabra a Manuel Ángel Castañeda para que nos presente la trayectoria profesional y académica de nuestro ponente de hoy, que es, como decía antes, el coautor del libro Fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa, justificantes del estado de información no financiera en tiempos de COVID-19. Pues nada más, cuando gustes, Manuel Ángel. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander a la presentación de este libro que se hace gracias y merced a el Colegio de Economistas de Cantabria, que es quien realmente organiza este acto. Antes de presentar al ponente de hoy, a don Pedro Rivero,
sí me gustaría saludar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo por streaming de esta presentación, de este acto, y agradecerles que desde la distancia nos vean. Y a ustedes decirles que esta presentación quedará grabada y estará disponible en la página web del Ateneo para todas aquellas personas que la quieran ver a posteriori. Y por supuesto agradecer a Pedro Rivero el que, fiel a su tierra, esté aquí con nosotros para hablarnos de este libro. Un libro que les adelanto que normalmente cuando en el Ateneo se presenta una publicación, pues hay unos ejemplares en la entrada para que la gente los pueda comprar y el autor, en este caso coautor, los firma. Pero estamos en la era digital y este libro es gratuito, cualquiera de ustedes lo puede ver y leer gratuitamente descargándolo en internet, puesto que luego nos lo explicará Pedro mucho mejor, pero la idea de este libro no es, tanto como en otros casos, el obtener un legítimo rendimiento por parte de los autores, sino simplemente el poner toda esta información a disposición de cualquier persona que esté interesada. Por tanto, no dejamos de estar ante la presentación de un libro absolutamente original, propio del siglo XXI en el que estamos. Bueno, Pedro Rivero, yo creo que es de ustedes conocido porque es un cántabro de pro. Yo creo que él es un ejemplo paradigmático de los valores que han forjado una tierra como Cantabria, porque une a su capacidad de trabajo y entrega la visión del emprendedor, de las personas que son capaces de mirar al horizonte y abrir nuevos caminos para buscar siempre la fórmula que mejore la vida de todos. El currículum de Pedro Rivero realmente impresiona. Académicamente comenzó como profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Santander, después doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha y con una carrera profesional hecha de abajo arriba, con solidez y con una estructura absolutamente académica y precisa. Su actividad profesional es ya apabullante. Ha sido hasta hace muy pocas semanas presidente del Iberbank, presidente de UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, catedrático de Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid, censor jurado de cuentas, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, algo de lo que este libro aborda y por tanto conecta con este cargo que desempeñó, miembro de la Real Academia de Doctores, miembro de la Real Sociedad de Geografía de España, patrono del Máster de Posgrado de la Complutense de Madrid, miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, algo que creo que es muy importante, miembro del Club de Roma, miembro del Patronato Fundación Empresa y Sociedad, consejero de la Fundación Camuñas, miembro protector y numerario de la Fundación de Amigos del Paular, miembro del Consejo Asesor Máster de Finanzas de la Universidad de Navarra, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Asamblea General de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, miembro del Consejo Económico y Social, consejero de Red Eléctrica Española, consejero de OMEL, Compañía Operadora del Mercado Español de la Electricidad, miembro del Consejo Consultivo del Centro Nacional de Energía, vocal de CEIMAT, consejero rector del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y sus orígenes están en el negocio financiero, en la Caja Rural Nacional,
y también como economista de la Dirección General de Economía en el Ministerio de Agricultura. Además, le ha dado tiempo, increíblemente, a escribir y publicar unos cuantos libros, como Crédito Agrícola Oficial y Cooperativo, que fue premio de la Unión Nacional de Cooperativa del Campo, Cash Flow, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Control de Gestión, o Análisis de Balances y Estados Complementarios, publicado por la editorial Pirámide de Madrid. Naturalmente, ha pronunciado numerosísimas conferencias y tiene otras muchas publicaciones en revistas especializadas. Entre sus distinciones tiene el Premio Enerclub, Premio de Energía y Sociedad Victoriano Reynoso, tiene el Premio de Titulado Mercantil y Empresarial Mejor Colegiado en el año 2003, Colegiado de Honor, por el Colegio de Economistas de Cantabria en el año 98, Hombre Ejemplar de Empresa por CEMIDE en 1997, Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco de primera clase y un largo listado que, por no ser demasiado extenso, voy a omitir, pero que está ahí en su currículum. Quiero terminar esta presentación diciendo algo, y es que yo creo que Pedro Rivero, esto es un hecho, es un hombre natural de Guarnizo. Y en ese pueblo y los habitantes de Guarnizo construyeron la Armada Española que durante 2 siglos dominó el mundo. Un pueblo pequeñito, pero que ha dado figuras como Paco Gento o Joaquín Leguina. Y Pedro Rivero, por tanto, es un cántabro ejerciente, un hombre que siempre ha tratado de trabajar para mejorar su patria chica y que continúa atento a lo que aquí sucede, dispuesto siempre a colaborar en cualquier causa que resulte favorable a esta nuestra tierra. Por tanto, quiero agradecerle que hoy esté aquí con nosotros. Muchas gracias a los dos. Yo ya estaba siguiéndote, especialmente a Manuel Ángel, porque digo, voy a tenerle que rectificar porque me parece que se le va a olvidar decir que nací en Guarnizo y eso no se lo perdono, pero no se lo ha olvidado, lo ha dejado para el sitio importante. Bueno, para que sepamos todos aquí a tenernos, lo que hemos comentado es que me preguntaron si me parecía bien, y a mí me parece estupendo. Vamos a organizar este acto, de forma que yo voy a estar unos 20 minutos presentando lo que no han presentado ya ellos o de otra forma lo mismo, y después tenemos de coloquio pues hasta que ustedes quieran o hasta que el Ateneo lo permita. Digo para que sepamos a qué atener. Luego, naturalmente, ya comienzo evidentemente dando las gracias y la felicitación a las 2 entidades que han hecho que yo esté hoy aquí hablando con todos ustedes sobre esta obra de la que ahora comentaré un poco más en detalle. Y la felicitación porque en todos los sitios donde estaba, y aquí en Cantabria, en particular, una de mis preocupaciones ha sido siempre el ver si se podían hacer actos en el que hubiera varias instituciones representativas de la sociedad local juntas. No que hoy voy a esta, luego voy a la otra, luego a la otra y luego a la otra, sino ver cómo había, si este tema y esta ha conseguido que 2 instituciones del prestigio, de la Solera, del Ateneo y el Colegio, estén hoy aquí juntos conmigo, pues para mí les felicito y es una, nunca mejor dicho, doble satisfacción el estar. Ver que en mi tierra eso va adelante y que hay gente que comparte lo mismo y que no se trata de competir en aquello que produce mejoras. Ahora veremos el tema que nos ocupa, y no competir para ver cómo elimino al de al lado, que suele ser una de las
una de las motivaciones más importantes a veces para que haya competencia. Vamos a competir, ¿para qué? Pues para ver si le dejo cao. Pues no, vamos a competir a ver si los dos ganamos el combate, que es lo difícil, porque si no, uno va a ganar siempre. Eso no tiene mérito. Bien, pues dicho esto, yo voy a hablar, y he dicho que voy a respetar, si puedo, creo que sí, los 20 minutos, porque en mis épocas uno podía ser muy listo y uno podía hacerlo muy bien cuando hacía oposiciones de cátedra, pero como se pasara de los 10 minutos que tenía concedidos, quedaba automáticamente eliminado, dijera lo que hubiera dicho. Por lo tanto, yo me he dicho que aquí son 20, máximo 25 minutos y es lo que voy a hacer. A pesar de ello, que lo he repartido, quiero tocar 9 puntos. De los 9 puntos, y en el orden en el que los tengo preparados, y al final espero que entendamos todos por qué. Primero, naturalmente, decir qué es esto que traemos hoy aquí, es decir, quiénes son los autores. Se dice en el libro, pero lo diré muy resumidamente. Son 2 colaboradores conmigo desde hace más de 20 y tantos, 30 años, que empezaron en la universidad, en la Complutense, uno de ellos menos porque es mucho más joven, José Antonio, y que nos hemos especializado o dedicado a especializarnos en temas relacionados con análisis empresarial ligado a la información contable. Contable incluye, aunque a veces se olvida, lo financiero, plan contable por resumir, y lo no financiero, analítico y gestión, la actividad de gestión. Y hemos hecho bastantes cosas juntos, pero había un tema en el que nos servía de hilo para otros más técnicos, o los que dábamos en clase, o los que estábamos aplicando en la empresa. Y además hemos tenido la suerte de que yo, como más viejo de los 3, la verdad es que además he tenido la suerte de estar ocupando sitios, profesionalmente hablando, que están muy relacionados con la propia evolución de este concepto de responsabilidad social corporativa, porque, como ha recordado Manuel Ángel, yo empecé en los temas agrarios y empecé en los temas y continué en los temas energéticos para seguir luego en los temas financieros. Y por lo tanto, a mí ver el ángulo de análisis económico financiero más las restricciones ambientales, más las implicaciones sociales y de gobernanza, pues me ha permitido que no solamente fueran estudios académicos en los que yo me han acompañado, sino que además hubiéramos podido aplicarlos en la práctica. Por tanto, tanto desde la AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, en la que yo creé la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, que es la que presido, y ellos, desde la universidad, primero con la Complutense conmigo y después en la Castilla-La Mancha, la verdad es que han trabajado, y en concreto en este tema, más que yo. He practicado más que ellos y ellos han trabajado más que yo en fundamentarlos y en ver lo que está allí. Lo cual, además, a eso responde también la estructura del propio libro, que cuando le echen una ojeada lo verán, porque cuando decidieron ellos que por qué no hacíamos una publicación sobre estos temas en los que llevábamos tanto tiempo dedicados, tanto tiempo haciendo y a los que tanta gente escribía, pues yo le dije, bueno, pues por hacer un borrador, yo lo reviso, lo repasamos, lo vemos, lo hacemos. El primer borrador que vino, lo discutimos, como creo yo que se debe de hacer intelectualmente en los ámbitos universitarios y también en la empresa, pues vimos que aquello, nos convencimos de que aquello era un compendio de lo que habíamos ido viendo, pero que para aportarlo a la sociedad había que hacerle otra estructura, otra. Y, por supuesto, íbamos a repetir tantas cosas que parecía que habíamos leído mucho y trabajado poco. Y entonces decidimos esta estructura que verán, en la cual todos los 3 somos responsables de lo que ahí se dice, pero cada uno firma el capítulo que ha escrito. Al final, cuando se habla de plagios y de ideas, pues hay que responsabilizarse de lo que uno está, porque a veces porque se copia un parrafito, se dice que se invalida todo lo que se ha expuesto. Cuando se copia una idea
y se disfraza con palabras distintas, parece que está mucho más consentido y, sin embargo, es lo fundamental del plagio. Aquí lo hemos solucionado, como lo verán, firmando cada capítulo del libro quiénes habían estado, el de la redacción final. Luego, naturalmente, lo que queremos, el segundo punto es, hablamos de responsabilidad social corporativa empresarial, de la empresa. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión, después de mucho tiempo, de que todo lo que se dice de RSC, de responsabilidad corporativa, es aplicable a entidades lucrativas, no lucrativas, a la empresa, a fundaciones, a la propia administración. Tenemos hechas unas ponencias a las universidades, tenemos hecho otra ponencia, es decir, a cualquier institución que necesite hacer una gestión responsable de lo que tiene. Y por lo tanto, como todo eso tiene características distintas, lo hemos centrado en lo que respecta a la empresa. A la empresa como unidad económica de producción, es decir, la empresa que es la que es la que tiene una capacidad instalada con unos medios de producción y reúne luego a esos medios para ponerlos a trabajar en la creación continua de valores añadidos, buscando una permanencia, para lo cual necesita una rentabilidad y una estabilidad financiera. Ese conjunto que es antiquísimo, es decir, que ya lo verán en la bibliografía, es decir, que es un tema que parece nuevo porque se le llama ahora responsabilidad social corporativa, pero cuando uno entra en el fundamento, cuando uno entra en eso, pues se encuentra con que es la historia de la humanidad. Es la historia de la responsabilidad, es la historia del compromiso, es la historia de la gestión, es la historia con distintas exigencias en cada época y con distintas técnicas para responder a esas exigencias. Ahora, lo que está de moda es hablar de la sostenibilidad. Es decir, y veremos lo que dura, porque ya nuestros hermanos del otro lado del Atlántico ya no les gusta y ya hablan de sustentabilidad. Y además nos acusan, a los españoles, nos acusan de que nos hemos conformado en un tema tan importante con traducir del inglés la sustainability y por lo tanto hacer una traducción directa cuando todos sabemos que la gran diferencia entre idiomas como el inglés y el castellano es que el inglés inventa palabras para conceptos y nosotros describimos hasta que el que lo escucha es capaz de descubrir el concepto que hay detrás, lo cual permite muchos más matices, y aunque a veces son menos pragmáticas las posiciones. Ellos han puesto de moda stakeholder como lo que nosotros conocíamos de toda la vida, factores de la producción que intervienen en el modelo de empresa. Es decir, ¿qué es un stakeholder? Un stakeholder es dicen ellos, un interesado en el proceso de producción. Pero ¿quién está interesado en el proceso de producción? El proceso de producción está interesado los trabajadores, está interesado los proveedores, está interesado los clientes, está interesado el banco que financia, está interesado el socio capitalista que pone capital, está interesado, según cómo sea la actividad, toda la humanidad, como estamos viendo ahora, por ejemplo, con si la actividad afecta o no afecta al cambio climático, en cuyo caso resulta que la humanidad es otro stakeholder. Pero además, la importancia que ahora se le da a esto de stakeholder, porque se llama stakeholder, que ha sido siempre consustancial, es decir, con que uno solo de los stakeholders no acuda a la llamada del empresario a formar parte de la empresa, no es que la empresa vaya mal, no es que no sea sostenible, que no existe. No puede haber una empresa sin proveedor, no puede haber una empresa sin trabajador, no puede haber una empresa sin empresario que no puede haber una empresa sin financiador, es decir, con que cualquiera de ellos, y por lo tanto, el proceso de producción, oiga, desde siempre es generar algo consiguiendo que participen todos los interesados necesarios
en ese proceso que hay que gestionarlo, y esa es la labor fundamental del empresario, de forma que cada uno aporte lo mejor que sea capaz de aportar a ese valor añadido, porque con eso se creará la riqueza, y que luego luchen entre ellos por sus intereses, puesto que están interesados en participar, porque tienen un interés, es decir, en el reparto, sin mezclar lo que es el reparto. Y la labor del empresario es entonces la que va a decidir, si lo hace bien, que si todos acuden, si todos colaboran eficazmente, o lo más eficazmente posible, y si todos se conforman con el reparto, seguirán acudiendo y, por lo tanto, la empresa será sustentable o será sostenible si el empresario y los participantes la hacen sustentable, aportan su esfuerzo para que aquello no quiebre por ninguno de ellos. Eso es la empresa actual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado, como todo, lo que ha cambiado es que, oiga, en el carro tirado por animales, la velocidad de 10 kilómetros por hora era muy importante. En avión, con 10 kilómetros por hora no se va a ningún lado. Entonces, lo que han cambiado es las formas o las técnicas de cómo gestionar eso y cómo hacerlo. El cuarto punto es, en el tercero me parece decir lo que hemos dicho, emprendedor y empresario. Creo que lo he dicho una vez, y no sé si en este mismo sitio, pero está claro que lo que tenemos que partir de la base es de que no todo el mundo tiene por qué ser empresario. Ahora bien, nadie, si no creemos en estos valores añadidos, nadie que participe en un proceso de producción puede dejar de ser emprendedor. Se tiene que aportar lo mejor de sí mismo, luego tiene que emprender, no se tiene que conformar. Y hay una expresión que en este contexto me parece que no tiene sentido, o que ha dejado de tener sentido, que es lo de trabajador por cuenta ajena, ¿no? Usted está en su empresa, si está trabajando usted porque se lo mandan, no, usted es una parte suya. Lo lógico es que detrás de cada stakeholder hay personas, y lo lógico es que eso contribuya al desarrollo personal en primer lugar, integral, y en segundo lugar a que la sociedad sea mejor. Bueno, el punto cuarto, ¿cómo se hace eso? Pues a ver, hay que hacerlo, quizás en alguna pregunta que me hagan saldrá por todos los temas que hay ahora con los mercados. Todo esto está decidido, al menos en el área occidental en la que vivimos y dentro de la Unión Europea, desde luego, en régimen de mercado. Régimen de mercado. Mercado que es concurrencia, con competencia, productividad y reparto adecuado. Y por lo tanto, eso los alemanes le han añadido, y creo que nosotros lo tenemos también asumido en Europa, es el tema de, ni siquiera apoyo de economía social de mercado. ¿Eso cómo se hace? Y es el quinto punto. Pues lo que estamos hablando es que tenemos que conseguir, si creemos en eso, tenemos que conseguir una empresa que sea eficiente, que trabaje con criterios, que sea una empresa RSC. ¿Qué quiere decir RSC? Que tenga responsabilidad social corporativa. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que se preocupe de la triple bottom line, dicen los anglosajones, la triple cuenta de resultados, no una, tres. Resultados económicos, resultados ambientales, resultados sociales. RSC. Los tres. Solo si uno consigue, mire, pero no ha cambiado tampoco tanto, cambia en cómo conseguirlo, pero es evidente que nada es sostenible si no consigue resultado económico. Lo mismo que ahora se dice, por ejemplo, que hay unas inversiones socialmente responsables, si no, no son sostenibles. Bueno, sí, y financieramente viables, porque no hay ninguna inversión, por muy buena intención que tenga, que sea sostenible si no está soportada por una financiación a su vez sostenible. ¿Y qué es sostenible? Pues que se generen márgenes suficientes para que el capital invertido sea recuperado a través de la venta y cobro de los productos. Y sin eso muere el perro y, por lo tanto, no me hable usted de la rabia. Por eso es
importantísimo saber que lo que hablemos tenemos que hacer, y en cuanto se transforma, en este caso, en un elemento fundamental, que el mercado funcione. El mercado funcione. Si todo esto va a estar desarrollado en economía de mercado y el mercado no funciona, la hemos fastidiado, perdóname el tema coloquial, se va a cargar el invento. Luego, para que ese mercado funcione, pues viene el punto 6. Ya desde Adam Smith, tampoco es de ahora, ya desde la escuela de Salamanca, en el caso de España, donde estuvimos punteros en el mundo, generando una filosofía de la ética en los negocios, si no se opera. Es decir, hay cosas que el mercado no... Usted va a operar en el mercado y los resultados los va a tener que tener ahí. Pero si usted no opera con unos criterios de ética, automáticamente el mercado, la ética no la va a exigir. No entra entre sus competencias ni entre sus habilidades. El mercado no regula responsabilidades sociales y, por lo tanto, evidentemente, eso necesita ser asumido por quien gestiona de forma ética, con la ética de los negocios. Naturalmente que todo ello, ¿para qué? Todo ello necesita una confianza, que se vea a la empresa como algo necesario en la sociedad, necesita ese reconocimiento y necesita credibilidad. De ahí la necesidad de transparencia, la necesidad de información y la necesidad de verificación de esa información para que se garantice su veracidad y, por lo tanto, que eso es lo que se está haciendo. Por una transparencia, porque de ahí vendrá la confianza, de ahí vendrá que los stakeholders participen y de ahí vendrá, con esa ética, el que el reparto sea ajustado a la que cada uno aporta de verdad en ese proceso con igualdad de oportunidades. En octavo lugar, la gestión de riesgos. No está, es parte de la RSC. La RSC es responsabilidad económica, social y ambiental, gestionada con los que también ahora modernamente se llaman ESG en inglés o ASG, es decir, gobernados, gestionados con criterios también ASG en castellano, ambientales, sociales y de buena gobernanza. Buena gobernanza que llevará a la buena participación, a la igualdad de oportunidades y al reparto ajustado a la necesidad de cada uno. Para esa información es por lo que desde AECA y en el libro estamos viendo, se está viendo en todo el tema cuál es esa información y a lo que se ha llegado ahora. Históricamente hubo el balance social, hubo distintos intentos de responder en alguna forma a la exigencia de cada época. Ahora se habla del informe integrado. El informe integrado es el informe en el que se integra la información financiera, la no financiera, la de género, las que ha recordado Fernando, que ha demostrado que se ha leído el libro, y tiene ese cuadro de indicadores que nosotros desde la ECA también llevamos desarrollando hace tiempo, que les presentamos verificados, son indicadores de los resultados económicos, de los ambientales y de los sociales. Y voy con el 9, porque me quedan 2 minutos, que es como conclusión. Y como conclusión va el título del libro. No como comienzo, pero como conclusión. ¿Qué nos hemos propuesto? Que hemos intentado, y corresponde a los que tengan interés en verlo, si hemos acertado en algo o no, que pues leo el libro. Queremos poner los fundamentos. ¿En qué se fundamenta la responsabilidad social corporativa empresarial? Como he dicho, los fundamentos, he resumido una parte de ellos. Vemos los fundamentos, por qué es necesaria y qué es la responsabilidad social corporativa. Y eso es lo que justifica, sigue el título del libro, justificantes del estado de información no financiera, que es lo moderno. El balance contra resultados, el informe de eficiencia ya lo teníamos, eso era lo antiguo, eso era lo que la financiera. Bueno, pues ahora esa no se pierde, a esa hay que añadirle la no financiera.
y la no financiera es precisamente necesaria por este modo de gestión y por estos objetivos más amplios que los puramente económicos, aunque estos sean los esenciales, ¿no? Y por lo tanto, hemos añadido, además, porque cuando trabajábamos ya en el libro apareció la COVID, pues en tiempos de COVID. ¿Por qué en tiempos de COVID? Porque la COVID en lo económico y en lo social está produciendo y no sabemos hasta dónde producirá cambios económicos y sociales en las empresas, en la gestión, en resultados muy importantes y muy significativos, de forma que no están desarrollados. Es decir, todo lo social en la RSC iba condicionado a lo que hemos dicho, pero ahora se trata de cosas nuevas. Por ejemplo, estamos viendo ahora los shocks de oferta y de demanda que ha producido la COVID, hablando ya de empresa, no de virus y de la persona, sino de la empresa. Y estamos viendo, pues, ejemplos muy, muy claros. ¿Qué está pasando con el mercado? Sigue utilizando el precio para hacer coincidir oferta y demanda y para regular el crecimiento económico. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con los contenedores que están en el mundo? Pues está pasando una cosa que es de la COVID. La COVID cierra la oferta, la COVID cierra la demanda, nos encierra a todos y los contenedores se quedan donde estaban. Amigo, acaba la COVID, salimos todos a la calle y donde están las mercancías no están los contenedores. Y los transportes de esos contenedores, las carreteras, los mares, etcétera, no están preparados para, vayamos mañana todos a los sitios. Consecuencia inmediata, un contenedor que de Asia a España valía 3.000 euros el lleno de mercancías, vale 15.000. Porque no hay, y entre el coste de pérdida de la mercancía o no atender al cliente, pues se paga el sobrecoste para poder solucionar mi problema pero es un problema de logística. No es posible que ahora de repente hagan falta el doble de contenedores de los que hacían falta hace un año o año y medio. El problema es que no están donde tenían que estar. Bueno, pues ese tipo de cosas hace que cuando tengamos que gastar dinero, recibir fondos europeos o hacerlo, veamos a qué nos dedicamos para que las empresas puedan recuperar la actividad que perdieron y tendremos que meter responsabilidad social ahí también, porque si no se morirán y la que se muera ya no será sostenible. Por eso, y lo de fundamentos, bueno, pues únicamente hemos referenciado 270 y tantas referencias para que se vea que no es un tema que nos preocupa a tres, sino que efectivamente preocupa, y además en distintos ámbitos, lógicamente ambientales, sociales, económicos, políticos. Hemos hecho esta labor, se la ofrecemos a ustedes, me he pasado en 2 minutos, pido disculpas y quedo a su disposición en el coloquio. Un segundo, como por alusiones. En el libro, aquí, por detrás, viene en el cual se puede, si se quiere, tener gratuitamente el libro y su lectura. Pues quedo a su disposición. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que lo haga en voz alta para que la pueda contestar don Pedro Rivero. Sí. No, yo quería romper ¿qué va a opinión usted en un problema de los 10 propiedades de estos que va a hacer una catástrofe para la economía? Yo soy gerontólogo y he estudiado el problema y no es ni una catástrofe. Entonces, ¿cómo el economista tiene que salir a hablar de que no solamente los trabajadores, los mayores, es la economía del mayor?
información de que van a hacer ese servicio. Lo que van a trabajar, yo estudié el trabajo en la asignatura de salud, en la asignatura de salud, el trabajo. Pues entonces esta cuestión que existe de que van a hundir la economía en mayor recursos, Pues yo opino, bueno, yo evidentemente no podemos, por edad no podemos estar muy en posición muy distinta, o sea que no, objetivo no voy a ser. Ya se me ha pasado la edad de ser objetivo en semejante tema, pero lo que sí está claro es que yo, lo he dicho en algún sitio, allá la sociedad creo que está perdiendo unas oportunidades importantes de usar algo que estaríamos bien. Esto, por ejemplo, en los resultados económicos no nos va a dar, pero parece que habría que abordar, es decir, ¿por qué no se aprovecha usted, sociedad, por qué no se aprovecha de algo que si no le vale, no lo use, pero no lo desprecie ni siquiera sin tenerlo en cuenta? Mire, a ver, estamos en los llamados en general consejos asesores. Los anglosajones, que son muy pragmáticos, hace años tenían, por ejemplo, las jubilaciones en las empresas, de arriba abajo, pero sobre todo en las cúpulas. El presidente tenía una fecha de jubilación el año o 2 años antes de jubilarse, pasaba automáticamente a vicepresidente. Y luego ya se jubilaba. Está 2 años sin poder ejecutivo, pero diciendo, oiga, ¿por dónde va lo nuevo? Tiempo limitado. ¿Cuál es el problema? El problema es que la edad, y eso me lo tendría que responder a mí, no yo. El problema es cuándo alguien ya no vale para lo que está haciendo. ¿Quién lo dice? Y ahí, eso no lo puede decir la sociedad. De alguna forma, habría que hacer indicadores ESG de hasta dónde es útil, por razón de edad, quien está ejerciendo una función, me da igual que sea ejecutiva que de asesoría. No puede transformarse en un incordio, pero el precio tampoco puede ser desperdiciar todo un bagaje que normalmente, tal y como va la salud, gracias a Dios, pues hay un periodo útil y seguramente que no. Hay un tema no solamente de edad, hay un tema, yo lo he dicho también en alguna ocasión, el tema de la digitalización. No sé si algunos sí, pero vamos, ninguno de nosotros va a ser ya nunca digital. Lo mismo que ninguno va a tener como lengua materna un idioma que empiece a estudiar a los 60 años. Puede ser que acabe sabiéndoselo muy bien, pero idioma materno pensará como ha pensado ahí. Bueno, y queremos además acelerarlo. Hay que digitalizar todo y antes de ayer. Bueno, pues seamos consecuentes. Si eso fuera así, eso no lo pueden hacer todo y ya, solo lo pueden hacer los millennials. Con lo cual tendríamos un problema laboral importante. Y es que tendrían que estar trabajando los que están en el paro y en el paro los que estamos trabajando. Tendrían que mandar ellos y los demás obedecer. Pues ese tipo de contradicciones, el mundo cambia rápidamente. Habrá que gestionarlas, porque si no, son pérdidas, son costes. No gestionarlos o gestionarlos mal es ponerle palos a la rueda. Es lo que puedo como reflexión. Bueno, si no hay alguna pregunta más, querías decir algo, sí. vamos a ver, después de haberte escuchado la presentación, lo que veo, algo que era de esperar, que lo has hecho con claridad total de todos los conceptos que componen la responsabilidad social corporativa. Los que hemos tenido la oportunidad de escucharte en algunas otras conferencias no nos llama la atención. Pero sí has citado una serie de conceptos
quedarían cada uno de ellos para una conferencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues me voy a quedar con uno de ellos y sobre eso, pues, hacemos una pequeña reflexión. Has hablado de la pandemia y yo quisiera enlazarlo un poco. Efectivamente, la pandemia o la crisis sanitaria nos va a cambiar el modo de vida social y económico. La trascendencia que viene esto, bueno, pues si echas un poco la vista atrás, te das cuenta que las políticas neoliberales de Thatcher y de Reagan trajeron un liberalismo desbocado que acabó en los excesos de la crisis del 2008, con lo cual, digamos, que esa crisis, digamos la pandemia o la crisis sanitaria lo único que ha hecho es acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, pienso que nos abocamos, y el libro aquí lo dice, habla de un término que me ha gustado, que es lo que llama el capitalismo consciente, ¿no? O que yo lo quiero traducir como humanista, Sí. Algunos otros autores como Antón Costas hablan de la nueva piel del capitalismo. Sí, sí, sí. Yo creo que tú ahí en tu conferencia citas un poco ese espíritu, la ética, el cambio, que estamos ante un nuevo paradigma, un cambio de la forma de comportarse del capitalismo y volviendo a un sistema más humano. Yo yo aquí, ahora, en el libro, se llama, pero para reducirlo, si has visto, no he empleado ni economía planificada ni capitalismo. Hablo de economía de mercado, con mucho de economía social de mercado. Es decir, lo que no ha cambiado es que el mercado ha sido vilipendiado. Mercado desde el mercado persa, el mercado es el lugar al que se va, pero no es ese mercado que estamos hablando. Para el capitalismo el mercado era una cosa y para la economía planificada, regímenes totalitarios y comunismo, etcétera, el mercado tenían, pero era el mercado dirigido y planificado, y por lo tanto está la eterna polémica de mercado libre o mercado intervenido. Y ahora lo estamos viviendo, estos días lo estamos viendo en el mercado eléctrico. Ahora mismo lo estamos viendo. Los países hacen propuestas a la Unión Europea que, en mi opinión, solo deberían ser una, y eso sí, bien documentada y bien puesta. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos para que el mercado nos solucione los problemas que estamos? No cómo sustituimos al mercado, porque, oiga, yo lo hago mejor. Eso no está demostrado. Eso no está demostrado, y las pocas demostraciones que ha habido por el mundo no es que hayan dado precisamente buen resultado. Te diga ¿qué hacemos para que el mercado funcione? Claro, lo primero que tenemos que hacer, lo hablábamos hace poco, lo primero que tenemos que hacer es saber de qué estamos hablando con el mercado. El mercado eléctrico, que es lo que me refería ahora, el mercado eléctrico, usted o estudia o no lo entenderá nunca, porque es muy complejo. Pero le pasa igual a la bolsa. Usted cree que sabe de bolsa y vaya a comprar y a vender, pues puede tener usted el mismo éxito que comprando lotería. Puede ser que le toque, ¿eh? Puede ser que le toque. Pero puede ser que no le toque. Y entonces, bueno, pues el mercado, de otro que hablábamos, del mercado de seguro, por eso hablo de la gestión del riesgo. Diga, es que usted está obligado a gestionar el riesgo. Nosotros, por ejemplo, en la banca, para venderle productos complejos, que se llaman así porque lo son, a clientes, tenemos que primero verificar si está cualificado para entender lo que compra. Y claro, no vale decir, oiga, es que usted me vendió a mí este producto, he ganado 5 y resulta que mi amigo, que le vendió usted este otro, ha ganado 50. Se estudia como es, califícate y tiene que ser responsable en el mercado, repito, en el mercado, es un juez objetivo, imparcial y eficaz. El Estado debe de preocuparse, lo hemos dicho y lo decimos ahí, de que los aspectos que el mercado no es capaz de regular, no se los dejes a él. No se los dejes a él. El bien común no se soluciona con mercado. No se soluciona con mercado. Ahora, ¿cuál tiene que ser el precio más lógico de una cosa? Eso lo hace mucho mejor el mercado
que el Estado. ¿Cuáles deben ser los valores que una sociedad considera como derechos humanos? Lo hace mejor Naciones Unidas que el mercado internacional. A ver, usted lo que lo hará, no los interfiera. Y sobre todo, lo que estamos viendo, va usted a decirle a Bruselas que hay que intervenir el mercado eléctrico porque los precios ahora son muy caros. Pero usted sabe lo que está diciendo. Lo que es que el objetivo primero de la Unión Europea, si usted pertenece a un club en el que la Unión Europea lo que quiere a costa de lo que sea es crear el llamado mercado interior, es decir, un mercado único para todos los países miembros. Y va a decir usted que ahora, bueno, sí, para la electricidad no, para el otro sí, para el otro sí, y ahora, claro, ¿qué pasa? Pues no hay acuerdo, no hay acuerdo. Nos cuentan que no hay acuerdo, que ni lo escuchan. Pues entonces, eso es lo que estamos diciendo. Es decir, ahora se presentan unas cosas, de los contenedores para mí es básico. Dentro de poco, si alguien cree que esto, digo, esa es mi opinión, me puedo equivocar porque en el mercado todo es riesgo, si no, no hay mercado. Pero si alguien cree y dice, bueno, pues a estos precios de 13.000 euros, lo que voy a hacer es montar una fábrica de contenedores. Pues conmigo que no cuente ni una aportación ni de €1. De los míos, de mi ahorro, ni uno. ¿Por qué? Pues porque no ese es el problema. No ese es el problema. Es decir, si dentro de poco, en cuanto vuelvan a estar distribuidos, cada uno en su sitio, los barcos metaneros, los contenedores de esto y del otro, y estén adaptados por las vías terrestres, fluviales, marítimas o aéreas a las corrientes recuperadas de la demanda, va a haber un boom. Si alguien se dedica a hacer nuevos, pues van a sobrar la mitad. En el caso de la electricidad pasa lo mismo. Si vigile usted mucho, cuando haga una empresa, vigile usted mucho cuánto falta para que sea una realidad el almacenamiento. Porque el día que el almacenamiento sea una realidad, sobran la mitad de las centrales. Me da igual si son renovables que si son de carbón o si son nucleares. Me da lo mismo, es que sobra potencia en cuanto se pueda almacenar. Y lo tenemos, aquí tenemos. No sé, no que se lo pregunte a nuestro amigo Aníbarro en Solares. Lo que necesita él es almacén. Fabrica, tiene una fábrica pequeña de embotellado, que durante el invierno embotella a su ritmo. No hace falta que sea muy grande. Y en el verano vende lo que tiene almacenado. Pues eso es lo mismo aplicable a... Bueno, pues ese tipo de cosas son las que sí regula el mercado, si le dejas funcionar. Otra cosa que no regula el mercado, y que tampoco es decir, y es más, que le estorba, las subvenciones y ayudas. Son imprescindibles, y más en una época como esta de COVID. Pero ponlas de forma que no interfieran el funcionamiento del mercado. Aquí, en este tema, el precio de la luz. Bueno, pues si hay que dar el bono social, pues multiplicaré por 2 o por 5 o por 10 y que no quede nadie sin calentarse. Pero no intentes que el precio del mercado sea el que dices tú y no el que dice el mercado, porque te cargas el sistema. Entonces, esa es la importancia de la RSC. Mira, actuemos todos, de acuerdo con el interés común, que ya se preocupe el regulador de vigilar, en un mercado de libre competencia, transparente, bien informado y con suficientes agentes, y si no, el mercado, el Estado, lo que tiene que hacer es separarlo de lo que no sea eso no es mercado, por lo tanto separado. No intentes decir, bueno, es igual, como intervengo yo, va a funcionar bien. No, intervienes tú, va a funcionar peor. Ese es el que se mueve. Lo único nuevo que hay es decir, usted opera con criterios. Es lo mismo que las desigualdades. Estamos viendo un fenómeno, consecuencia en parte también coyuntural, ojalá sea coyuntural, de la COVID, que es las remuneraciones insostenibles y la temporalidad insostenible.
Claro, todos lo estamos viendo, es decir, que un empresario que ha tenido que verse forzado a no ingresar, ¿eh? que tiene que recibir las ayudas, que tiene que revolverlas y que no sabe todavía bien cómo las va a devolver, lo piensa 3 veces antes de incorporar puestos de trabajo fijos, con garantía y con indemnización fuerte. Hay un hecho que es que cuando las empresas están en crisis, ¿qué es lo primero que dejan de pagar? Eso lo sabéis los que estáis ahí. Seguridad social, lo primero. ¿Por qué? Diceme, pues porque si quiere el Estado que me embargue, más embargado que me tiene el banco o que me tiene el otro. ¿Qué es la economía sumergida? ¿Qué ventajas tiene la economía sumergida que no sean la fiscal? Todo lo demás son inconvenientes. Y sin embargo llega al 20 o al 25%. ¿Por qué? Pues hombre, habrá que preocuparse de cómo es la política fiscal. Porque es que alguien que no sea por ese motivo, o por la legislación laboral, o por la legislación del otro, va a estar en economía sumergida porque le gusta. Yo creo que no le gusta a nadie. Está para ganar más, para que no me cojan, para no pagar, para hacer... Eso es el... ¿no? Yo no sé si te he contestado, pero... No, perfectamente. Únicamente yo haría el matiz que hablas de la política fiscal y del fraude fiscal. Yo creo que el tema de la fiscalidad tiene que ver mucho con la solidaridad. Entonces hay gente que está dispuesta a no pagar impuestos, o sea, conceptualmente. O sea, no es... hay gente que dice, no, yo no pago impuestos y si puedo evadir, evado, ¿no? Entonces, realmente a lo mejor una fiscalidad potente puede rehuir a la gente a pagar impuestos, pero en otros casos... No, Eso para mí se soluciona con 2 temas. Con la ejemplaridad en el gasto y con la cárcel. Desde luego. Sí, y con la cárcel. No, Cuando tú seas ejemplar en el gasto, claro. el que evada no puede estar circulando libremente por la sociedad. Eso es así. Es así. Y eso es RSC, no empresarial. En este caso, aplicado al ámbito, a este otro ámbito. Eso es RSC. Pero ya digo, si Adam Smith, inventor moderno del capitalismo liberal a ultranza, con intervención cero del Estado a ser posible, hombre, ya definió 2 cosas. ¿Qué bienes no pueden ir al mercado? Dice, bueno, pues el mercado es oferta y demanda. Sí. Por tanto, bienes en los que no haya, en los que la demanda no obligue a la oferta a suministrarlo, que no vayan al mercado. Y ponía el ejemplo, dice, el ejército y las fuerzas de seguridad. Tú no puedes esperar a que haya una guerra para crear el ejército. Porque, nadie te va a pedir un ejército cuando no haya guerra. La sanidad, la educación. Ponía los 3 o 4 ejemplos en los que ya el inventor del invento se oiga. Y luego él escribió, después de eso, la ética en los negocios. Es uno de sus temas. Que no, eso está claro. Y en el caso de la energía, por ejemplo, yo estaba allí, durante 1 año, 2 años, se discutió una directiva que se ha olvidado, en la cual se analizó producto a producto cuáles, como la idea era, como he dicho antes, la creación del mercado único europeo, pues había que definir otra vez qué productos iban a quedar excluidos del mercado porque el mercado no iba a ser capaz de decidir adecuadamente las inversiones y la atención a bienes esenciales sobre todo. Bueno, yo estuve en la parte cuando salió el tema eléctrico. Y lo confieso, que nosotros eléctricos, que teníamos una idea de que eso era un bien esencial, que no podía fallar, que había que darle al menor coste posible, que había que hacer, teníamos esa, en toda Europa, no era un problema nuestro de aquí, pues defendíamos todos que la electricidad no podía irse al mercado, ¿no?
Pues Estados Unidos, los demás, claro, y se decidió que sí. Analizado todo, que lo que teníamos era que acostumbrarnos a operar de forma distinta a que el papá Estado le convencieras o no le convencieras de cuánto había que, a cambio de que no hubiera apagón, a cuánto le tenías que cobrar o no a cada españolito de turno. Y que eso lo hacía mejor el mercado. Y se decidió que se creó el mercado en el interior. Luego hay fallos, por ejemplo. Ayer decía, y ayer veía yo en la televisión, lo habrán visto, que Bélgica nos decía, con razón, de estas propuestas que ha hecho España allí en Bruselas, hombre, que es que a España no se le podía hacer mucho caso porque tenía razón. No podía hacer mucho caso porque tenía razón, pero claro, España era una isla energética. Y ellos que están en el centro pueden comprar energía a Francia, a Alemania, a quien sea, los que están muy interconectados, y no vamos a aplicar aquí soluciones que son válidas en su caso, pero para el que está aislado. ¿Qué es lo que no se ha hecho aquí? Pues tener unas interconexiones suficientemente potentes como para que, si me da la gana, a un consumidor mío pueda comprar energía en Finlandia. Pero eso sí es decir, favorecer las inversiones y reforzar, como ya está previsto, no hecho, pero sí previsto, internacionales, en el caso eléctrico, es favorecer el mercado. Eso sí es favorecer el mercado. De hecho, por ejemplo, las únicas que se han hecho han sido las de España y Portugal. Están bien hechas. ¿Y qué pasa? Pues que el precio es prácticamente el mismo en España que en Portugal. El mix de generación es muy distinto. O sea, Portugal no tiene nuclear, por ejemplo. Bueno, pero sin embargo el precio del mercado prácticamente es el mismo, todos los días. Bueno, pues lo pongo como ejemplo, eso es lo que entendemos favorecer el mercado. En Europa esa discusión, lo comentábamos esta mañana, tampoco es nueva. En un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia era mucho más parte. Los dos países que lanzan la Unión Europea son el eje franco-alemán, con Francia y Alemania. En Francia estaba De Gaulle y en Alemania estaba Adenauer, y los que tenía, y Adenauer cogió a Erhard, que por cierto vino a España y estuvo, y la pelea era la misma. Oiga, hay que planificar el crecimiento del sistema francés. El Estado tiene que tener un papel importante en los sectores estratégicos. Ahí está Gaz de France, Electricité de France, Air France, etc. O ahí lo que hay que hacer es abrir el mercado y que se espabile, que es el sistema alemán. Los lenders están funcionando en mercado abierto y las empresas estatales, hay participación municipal, pero estatal, casi ninguna. Entonces, ese fue... Si en este mundo está casi todo ensayado. A veces te inventas una palabra y dices, stakeholder. Ya, de esto no teníamos, ¿no? Pues esto lo teníamos desde que se inició el mundo. Yo creo, Pedro, Sí. que... perdón. Señor Rosales, dime. ¿Qué opina del autoconsumo para liberarse de estrés del mercado? Pues, vamos a ver. Te digo lo mismo que le he dicho. Yo no soy objetivo porque lo tengo, o sea que sé. Ahora bien, es una apuesta para librarte del mercado. Pero están hundiéndose, tú lo sabes. Están hundiéndose muchos que fueron por la línea de las pequeñas fotovoltaicas y cosas de estas. ¿Por qué? Porque el precio del mercado era más barato que lo que te costaba a ti producirla en régimen de... Y luego está el famoso tema de si con enganche o sin enganche. Se saca una tontería, lo digo así, el impuesto al sol. Es una tontería, el impuesto al sol. Usted, si quiere usar mi instalación, tendrá usted que, dígame cómo y cómo la regulo y hasta dónde abuso y hasta dónde no abuso de tener la red. Pero usted o se separa de la red y hace como algunos, claro, el territorio español no da para tanto, pero en América
se hace mucho, y tú lo sabes, en la combinación de fotovoltaico y eólico. Porque lo que sí que lo mismo hasta que se desarrolle la acumulación. Para mí el autoconsumo, en cuanto haya un procedimiento no carísimo de acumulación, o sea, de almacenamiento, esa es la solución. Porque además me evito la red. Es que además me evito la red. Y entonces tengo que combinar, pues tengo que hacer una combinación. Es decir, yo lo que, por mucho que se invente el almacenamiento, lo que no se va a inventar es que el sol salga por la noche. Luego, si dependo solo de lo fotovoltaico, no tengo acumulación, y dependo por lo menos 8 o 10 horas al día, dependo del aire. Pero eso es un tema de tecnologías. Es un tema de... Ahora mismo estamos hablando de lo bueno, es el sol y el viento. Por ahí empezó la humanidad. En España, cuando España conquistó América, no se había descubierto la electricidad, ni el vapor. Se fue con el viento allí, con la vela. ¿Qué pasa? Porque luego aparece el vapor, aparece la revolución industrial, aumenta la posibilidad de transportar grandes cargas en menos tiempo y se abandona el viento. Yo te lo digo, a mí el autoconsumo soy muy partidario de él, no soy tan partidario para separarme del mercado, no soy tan partidario de eso, o sea, yo la tengo conectada al mercado y uso o no uso en función de lo que me convenga a mí, la vendo o me lo consumo. Eso también hay que gestionarlo. El problema es que hay que gestionarlo, que no basta con instalar y ya está. Y creo que otra de las posibilidades, aparte del almacenamiento, va a estar en las investigaciones que ahora ya se están acelerando otra vez en lo nuclear, pero en lo nuclear de fusión y en lo nuclear de módulos pequeños. ¿Para qué? Simplemente para que el coste salga competitivo. Y claro, el día que fuera comercial por la energía nuclear de fusión, yo creo que me lo has oído alguna vez, sería la primera energía convencional no renovable que se transforma en renovable. Porque claro, ya no va a necesitar uranio, ni va a necesitar nada de esto, ni va a producir residuos. ¿Para cuándo? Hombre, pues a una distancia es el riesgo de mercado. Cualquiera puede y debe optar por el autoconsumo, porque a corto plazo y hasta que las tecnologías lo hagan obsoleto, tengo tiempo suficiente para amortizar y recuperar el capital invertido y haberme ahorrado los extracostes que puedo pagar si dependo solo del mercado. Pero dentro del mercado tienes las dos posibilidades. Ir a precio fijo o a precio variable. El riesgo o le asumes o le pagas. Claro, el precio fijo es más caro que el variable. ¿Por qué? Pues porque te está garantizando que no te... Porque es un precio al que está asociado un seguro. Y también lo decimos esta mañana, y seguro es el negocio. Seguro es, uno compra una póliza de seguro, ya lo he dicho, pero antes, como una póliza de seguro, y está deseando que no le indemnice la compañía. Porque está deseando que no se produzca el siniestro. O sea, yo no contrato un seguro para que se produzca un siniestro. Contrato un seguro por si se produce. Y a sabiendas de que se produce, no voy a ganar dinero. Me van a dar un porcentaje de lo que esté ahí. Y sin embargo lo compro. Pues eso es la gestión. Por eso ahora está de moda, y el Banco Español y nosotros estamos participando, el tema de la educación financiera. Es que no nos damos cuenta de que todos, queramos o no queramos, necesitamos gestionar financieramente los ingresos que obtenemos a lo largo de la vida, vía activa, vía ayudas en el paro, o vía jubilaciones, o vía cuando vea. Es que lo que con la misma masa de ingresos de una persona, eso lo tenemos en el banco, lo tenemos estudiado,
Una persona, según lo que haga, tiene la mitad o el doble, con la misma perfil de ingreso. Bueno, pues digo que, ahora bien, estamos hablando siempre en mercado. Es imposible. Esto es un tema que es como la discusión entre dictadura o democracia. Para nosotros está claro que es una tontería esa discusión de qué es mejor. Hay muchas partes del mundo que no lo tienen tan claro, ¿eh? Muchas que no lo tienen tan claro. Así, bueno, pues, para mí, personalmente, el tema de mercado socialmente controlado, voluntaria o involuntaria, porque ese es un tema que también está en el libro, es decir, que la prosperidad social global sea voluntario. ¿Por qué? Porque sea autorregulación. ¿Por qué? Porque ya te pondrá en tu sitio el mercado. Y si tú lo haces bien, eres capaz de explicarlo, generas confianza y eres sostenible, pues la RSC se transforma en una ventaja competitiva frente al que lo haga mal. La transparencia es la que es importante para que se vea quién lo hace bien y quién lo hace mal. Y por eso la auditoría, la verificación es también importante por la credibilidad. Pero sí, si es una ley, si tú lo impones por ley, porque es necesario, porque si no lo hacen voluntariamente, evidentemente por las razones sociales hay que hacerlo por ley, pero hemos perdido una parte importante, que es el factor de competitividad. Oiga, la ley, por definición, es el mínimo necesario para que la convivencia sea posible, el mínimo. La RSC es el máximo que tú puedas hacerlo bien, para que sea sostenible en el mercado. Ese margen entre el mínimo legal y el máximo, que es el que mejor lo hace, pues que sea el que primero, el que más gane. Segundo, el que mejor conserva el medio ambiente. Y tercero, el que socialmente es más responsable. Punto. A ver quién me dice que ese empresario le quitemos. Y alguien que lo diga, que someta a votación, ¿no? Al otro. Oiga, la dictadura es lo mejor. ¿Por qué? Porque es más barato. Casi todo lo que es más barato, si lo miras con idea de mercado, pero oiga, claro que lo que sí que es el más fácil, y además lo malo es que hay que encontrar un dictador bueno, ¿no? Es que no existe, no puede existir un dictador bueno. No puede. Si valiera con eso, pues ya tenemos a Dios, los que creemos, y no hacemos ni puñetero caso. Claro. Bueno, yo, Pedro, creo que no te va a quedar más remedio que aceptarme una invitación cuando hablemos del mercado eléctrico, porque sigues teniendo las ideas tan claras como cuando eras presidente de UNESA. Sigo estando en la Junta del Club de Energía, o sea, para mantenerme al día. Pues seguramente que buscaremos un hueco para que nos... Yo encantado, porque me da la sensación de que es otra contribución social. ¿A qué? Hay que poner ideas encima, es decir, el diálogo. Sin diálogo, claro, es que el diálogo es imprescindible. Una democracia sin diálogo, ni es democracia ni es nada. Ahora, pongámoslo ahí, critiquémoslo, dime que no. Y a lo mejor hasta me convence. Pues nada, para ir terminando, si no hay ninguna pregunta más, decir que insistir en que este libro, que yo creo que es un libro en el que se ha hecho un trabajo de investigación importante. Caro no es. Y un trabajo de investigación importante con muchas fuentes documentales y bien estructurado. Yo creo que puede servir de base, o de aquí subyace lo que es una filosofía, de lo que es una corresponsabilidad de las empresas con la sociedad, ¿no? Entonces, para mí es más importante la filosofía que subyace de este libro. Y bueno, pues hombre, yo no voy a recomendar ni voy a decir que se lean todos los capítulos y todas las hojas, pero que sí se oje, porque yo creo que es una buena referencia. Yo te contesto mañana, y perdona por terminar, porque está aquí Eduardo, que estaba entonces presente cuando el banco salió con la primera ampliación de capital al Roadshow por Nueva York y por ahí. Estábamos intentando explicarles todos los ratios, lo listo que éramos, lo buenos que éramos, los solventes que éramos.
Pero uno de los fondos inversores gordos allí en Nueva York, levantó uno la mano. A ver, pregunta. ¿Sabes lo que nos preguntó? Sí, tú lo sabes porque te lo he dicho esta mañana. Sí. ¿Está ustedes apuntados al Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Todo lo demás ratio ya se lo sabía. Claro. La solución fue que nos dimos de alta rápidamente. Vale, muchas Nada más. gracias. Y a Gracias. vosotros. Nada, gracias a ti porque ha sido un placer escuchar tus reflexiones que siempre son muy, muy interesantes. Me alegro. Muchas gracias a todos. Gracias.